Y nos vamos a la provincia de Neuquén. Se conoció que 1.500 estudiantes de Rincón de los Sauces no pueden tener clases presenciales porque las dos escuelas más grandes y antiguas de la localidad no están en condiciones de abrir sus puertas. Básicamente el problema de Neuquén es el gran problema también de varias instituciones educativas de la Argentina. Nos vamos a Neuquén con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, de Plotier, Emiliano Zapata, para hablar de este y otros temas. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto, gracias por estar. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto, el gusto todo mío. Buenas tardes para todo Telediario, para toda la audiencia. Ezequiel y Julieta, los abrazo desde acá del sur de la Argentina, ¿no? Bueno, gracias por el Emiliano, muchas gracias por el tiempo además. Emiliano, ¿cuál es la situación hoy allí con esta escuela y con otras varias que sabemos que no están en condiciones? Sabemos que hubo accidentes, explosiones. ¿Cuál es la situación hoy allí? Bueno, el problema hoy en Plotier, que es la ciudad que está, digamos, pegada a la capital provincial de Neuquén, nos separan, digo, a esta altura, en algún tiempo, en tiempos de tierras más productivas, eran dos localidades separadas. Hoy apenas nos separan algunas calles entre la capital provincial y Plotier. Acá tenemos 6 escuelas que están paradas a razón de cuestiones que tienen que ver con las conexiones de gas, con la falta de auxiliares, en fin, principalmente con la falta de gas, digámoslo, porque aparte esto ha tocado la sensibilidad de toda la provincia, pero además también por un descuido generalizado de parte del gobierno provincial de las escuelas que componen la localidad. Y en particular en Plotier lo que tenemos son 6 escuelas, 5 de ellas con problemas de conexión de gas, 2.100 estudiantes, aproximadamente 2.075 estudiantes, que no tienen clases normalmente a pesar de una resolución tomada de manera unilateral por el gobierno provincial neuquino de volver a las clases presenciales, ya no en burbujas, sino en la totalidad, con una presencialidad plena. Se acabaron las elecciones y ahora no hay más excusas. ¿Qué dirá el gobierno? Porque en una clara medida electoralista ordenaron la vuelta a clases. Las PASO han finalizado, si bien van a entrar nuevamente en campaña para noviembre, pero bueno, ¿qué es lo que vislumbran ustedes de cara a lo que viene en estas próximas semanas con la mirada del gobierno respecto a este tema? Bueno, la verdad es que es lo que veníamos hablando durante mucho tiempo. De hecho, antes de la pandemia, religiosamente, digámoslo, es lamentablemente un hábito en nuestro gremio, el de pasar el informe de todas las escuelas que no están en condiciones. Esto lo hicimos al principio de la pandemia. Durante la pandemia no se hizo absolutamente nada para que las escuelas estuvieran en condiciones y hoy lo que vemos son los resultados. Cuando ustedes sabrán que hace muy poquito tiempo, el 12 de julio, una compañera, Mónica Jara, falleció en Aguada de San Roque, también en esta provincia, una situación trágica. Una escuela que no estaba en condiciones, una escuela rural, un paraje, una localidad muy pequeñita de nuestra provincia, que explotó directamente la escuela, causando la muerte de 2 compañeros trabajadores y luego la de Mónica. Y justamente eso sensibilizó y nos hizo pensar en muchos casos estas cuestiones que nosotros hacemos a veces y que naturalizamos del aula, de decir, bueno, para que hayan clases, bueno, si no funciona el calefactor, yo lo prendo. Estas cuestiones que estamos acostumbrados, digo, en Neuquén todavía hace mucho frío en estos días. Y bueno, y hubo que como que parar, mirar una perspectiva, ponernos a pensar nuevamente dónde termina la responsabilidad nuestra como trabajadores de la educación, que hay que establecer un equilibrio entre el vínculo pedagógico, entre la situación salarial, laboral, etcétera. Y bueno, justamente lo que decidió la comunidad educativa en general en Neuquén fue que no podemos permitir ni naturalizar que estas cosas ocurran en nuestras escuelas. Las escuelas no pueden ser un lugar de muerte de nadie, y principalmente porque cumple una función que es la de educar a nuestra adolescencia y nuestra niñez. Claro. Y bueno, lo que vemos hoy justamente es eso. Cuando se dejaron de poner parches, el gobierno ha quedado al descubierto en esa desidia en la que cayó durante toda la pandemia con respecto a los establecimientos educativos. Sí, principalmente las escuelas deben ser espacios seguros para todos, ¿no? Pero bueno, desde la provincia ordenaron entonces volver a la virtualidad en las clases para aquellas escuelas que estuvieran en obra y desde ATEN rechazan esto, ¿no?
Exactamente, lo que pasó fue que en algún momento lo que se habló fue ninguna escuela en obras puede estar en clases, ninguna escuela en clases debe estar en obras. Ese fue el principio fundamental de la discusión que se dio entre este sindicato que es ATEN con el gobierno provincial y bueno, después nos encontramos con que de manera unilateral y después de haber dicho que la virtualidad estaba funcionando, que había una presencialidad por burbujas, es decir, rotativa, de manera absolutamente inconsulta y unilateral, sin pasar por el Consejo Provincial de Educación, que en nuestra provincia es el lugar donde se rige toda la política educativa, el gobierno decide que se vuelve una presencialidad absoluta. Bueno, ahí es donde nos encontramos con estas situaciones, donde las escuelas no están en condiciones de recibir, los baños no están en condiciones de recibir a toda la comunidad educativa. Definitivamente el gobierno provincial tendrá que hacer una lectura de lo que está ocurriendo en las escuelas y bueno, obviamente también tendrá que dar cuenta, porque justamente están en tiempos de campaña y tiempos electorales, tendrá que poner en su balanza en qué lugar quiere la educación pública. ¿Cuál es, Emiliano? O si va a seguir jugando tema para que la educación privada haga sus negocios. No es algo que haya surgido en la pandemia, ¿no? Claro, estado de las escuelas. Y estamos hablando de reparaciones para una provincia. No estamos hablando de construir 30 escuelas, estamos hablando de reparar escuelas. ¿Usted tiene una idea, Emiliano, de cuál es el presupuesto necesario para la reparación de las escuelas? No tengo el número exacto, pero sí te puedo decir que es absolutamente insignificante el dinero que tiene que invertirse. Quien duda que que la educación es una inversión, en comparación, o sea, tienen que reparar, mantener. Mira, ni siquiera quiero llegar a esto de mantener. Reparar, porque con el mantenimiento solamente se podría haber evitado toda esta situación. Digo, no estoy hablando de una ciudad, de una mega ciudad. Plotier tiene 45.000 habitantes, entre 45.000 y 50.000, y hoy tenemos 2.000 estudiantes, 2.100 estudiantes que no tienen clases. No porque haya una situación pandémica o epidemiológica que no lo permita, no por la ocupación de camas, no hay clases porque el gobierno es responsable de la desidia de no haber mantenido, ya no digo ya reparar, crear nuevas escuelas, mantener los sistemas de como deberían funcionar. Emiliano, bueno, casi 2.000 alumnos y estudiantes que no tienen ni clases presenciales ni clases virtuales, ¿no? Por lo que estuvimos hablando. Bueno, esa es otra discusión que tuvimos que dar. Sí. Había llegado un punto en el cual parecía que cualquier situación que llevaba a que no hubieran clases, inmediatamente volvíamos a la virtualidad y estaba todo solucionado. Y este era un problema realmente, porque si no estamos cediendo en el lugar, la escuela es el lugar por naturaleza, no solamente para estudiar, sino para socializar, para desarrollarnos como personas en la interacción con nuestros pares. Y parecía que no hay problema, cualquier cosa que tengamos que arreglar, ustedes vuelven a la virtualidad y después hablamos. Bueno, esto llegó un momento en el cual es insostenible, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos días, Emiliano, que están sin clases estos chicos? Bueno, tenemos por ejemplo el caso de la escuela media, el CEPEM 8, que desde el 23 de agosto, que no tiene absolutamente nada de clases, y esto sumado a que ya teníamos un año muy complejo como era 2020, todo lo que pasó en 2021, que empezó con cierta regularidad y después tuvimos que volver a la virtualidad, y en este momento, desde el 23 de agosto, que no tienen clases, digamos, no tienen ningún estímulo. Claro, ¿y con qué perspectiva de volver a las clases? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué posibilidades estos estudiantes de volver a las clases, Emiliano? Bueno, van a volver en el caso del CEPEM 8, que es el que tiene desde el 23 de agosto. Ayer se estaban haciendo las reparaciones del caso, pero esto todo tiene, digamos, es gas, esto es algo muy, muy serio. Tiene que ir la proveedora de gas, la empresa proveedora, tiene que hacer pruebas de hermeticidad, de seguridad y todo lo demás. Esto hoy en Neuquén, imagínense que es realmente muy, muy importante, es muy caro al sentir de los neuquinos y las neuquinas. Con el gas, digamos, no se juega, ¿no? Entonces, todas las pruebas que serán necesarias, estimamos que mínimo tendrán para una semana más, y hay otras escuelas donde directamente la empresa proveedora retiró el
medidor de gas, claro. Y bueno, ahora, mínimamente vamos a tener 10 días hasta que se retornen Zapata, digo, ¿qué pasa con eso, con esos contenidos, con ese tiempo, casi más de un mes sin clases? Porque aparte hay un tema, Juli, digo, hablamos de la saturación de los empleos públicos en todos los gobiernos del país, ¿no? Que está saturado el esquema. Se puede para la construcción más fina, digamos, lo que es revoque y demás, hay una estructura municipal que puede estar disponible para esa mano de obra para la reparación de escuelas. Después contratar con una contratación directa, rápida, técnicos, especialistas en la reparación de todo lo que es la estructura de gas. No hay voluntad política, indudablemente, de querer recuperar las clases. Son los mismos que en los actos eleccionarios luego hablan de la educación como un tema primordial. Es lamentable. Zapata, queremos pasar a otro tema porque no nos queda mucho más tiempo, pero recordar también ayer a 2 años del femicidio de Cielo López con un emotivo acto allí en Neuquén, ¿no? Sí, estuvimos justamente en la escuela de la que yo hablaba, es como decís vos, Ezequiel, era la Escuela de Cielo, el CPN 8, la misma escuela que hoy no tiene clases por esta conexión de gas. Ayer se cumplieron 2 años del femicidio, del terrible femicidio, que sacudió esta ciudad que, insisto, de 45.000 habitantes, no había vivido nunca un sacudón de este tipo. Digamos, volver a la normalidad, si es que se puede decir normalidad, porque realmente no quiero faltarle el respeto a la normalidad, ¿no? Volver a avanzar, a recuperar fuerzas y arrancar de nuevo fue muy duro para esta comunidad, porque justamente es una ciudad que tiene esto que decimos a veces, el alma de pueblo, ¿no? Ayer se cumplieron 2 años y su escuela hizo un acto que lamentablemente no pudo ser justamente en la escuela donde ella asistió. Así que sí, un día muy especial para nuestra ciudad realmente. Me imagino. Bueno, sí, es realmente increíble, ¿no? Porque qué doloroso, ¿no? Se llenan la palabra hablando de situaciones que tienen que ver con lo educativo y nos encontramos con no solo Neuquén, digo, en gran parte de la Argentina vivimos con situaciones parecidas. Y bueno, y lo de Cielo, ¿no? Una tragedia realmente que ha conmovido a todo el país. Zapata, gracias por el tiempo y por la comunicación. Así es, seguiremos en contacto, Emiliano. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todo Telediario, Ezequiel, Julieta. Un gusto haber hablado con ustedes. Igualmente, ojalá se resuelva la situación de la mejor manera para todos, ¿sí? Gracias. Adiós.